Empezamos con el panel de derechos digitales. Me van a estar acompañando Marcelo Scaglione, que es director general de Nuevas Ideas, y María Laura García, que es presidenta del Global News Group. Bueno, yo soy Mercedes Aramendía, es un placer. Yo soy presidenta de URSEC, de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones de Uruguay. Este panel, como indicaba, es relacionado con derechos digitales. En este sentido, es obligatorio hacer referencia a lo que es la transformación digital, la cual se ha acelerado a consecuencia de la pandemia en muchas áreas. Ha generado grandes cambios sociales y económicos, y para poder estar cerca, por más que estuviéramos en casa, necesariamente tuvimos que abrazar la conectividad, la tecnología, así como las posibilidades que los servicios y las aplicaciones digitales nos ofrecen. En este sentido, son evidentes las oportunidades que el mundo digital ofrece a todos. Sin perjuicio, tenemos riesgos. Y considerando la temática de este panel, me voy a enfocar en lo vinculado a los derechos digitales, los cuales nos obligan a desarrollar soluciones que permitan protegerlos y promoverlos para asegurar su efectividad. El desarrollo de la conectividad y la tecnología han facilitado lo que es la creación y la universalización de nuevos servicios y aplicaciones que responden a diversas necesidades sociales y económicas, que se brindan sobre plataformas electrónicas y que han generado un ecosistema digital que de cierta forma borra fronteras, refleja que vivimos en una comunidad internacional, nos ofrece más acceso, empodera a las personas y genera múltiples oportunidades. En este sentido, si bien el ecosistema digital permite innovar y alcanzar soluciones que facilitan la vida de todos, con impacto positivo en la sociedad, no se puede dejar de lado que un mal uso de las herramientas puede afectar el interés general, así como vulnerar derechos fundamentales de las personas. En este entorno, me parece bien interesante hacer énfasis en lo que reconoció la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información entre los principales retos, los cuales destaca, en primer lugar, proteger a todos los derechos humanos, garantizando que se respeten tanto en línea como fuera de línea. Por otro lado, integrar la perspectiva de igualdad, buscando empoderar a las mujeres, su plena participación, así como la igualdad en todas las esferas de la sociedad y en los procesos decisorios. Asimismo, la importancia de reducir la brecha digital, ampliar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y conectar a todos, para lo cual es necesario mejorar la gestión y la utilización del espectro radioeléctrico, así como facilitar la construcción e implantación de redes de telecomunicaciones. De la misma forma, hay que aumentar el acceso a la información, a la educación y al conocimiento para todos, siendo necesario que todas las personas tengan los conocimientos y las habilidades digitales necesarias para participar de la sociedad de la información. Hay que garantizar el pleno derecho de todas las personas a expresarse, a crear y a difundir sus obras y contenidos. Hay que respetar la diversidad humana en todas sus formas, la cultura, las lenguas, las tradiciones, así como las creencias y las religiones. Tenemos que generar confianza en la utilización de las TICs, siendo fundamental aumentar la seguridad y la privacidad en la red. Finalmente, quiero destacar la importancia de concientizar la dimensión ética de la utilización de las TICs y propiciar un diálogo interdisciplinario. Como ven, los retos y objetivos son muchos, mas lo esencial es identificarlos y trabajar sobre los mismos junto con los diversos actores de la sociedad, a fin de que Internet y el ecosistema digital se puedan seguir desarrollando al tiempo que se garanticen los derechos fundamentales de todos. En este sentido, en el presente panel me voy a enfocar principalmente en 4 derechos fundamentales, por la importancia que entiendo que tienen por sí mismos, así como por el rol que desempeñan para el desarrollo de todos los otros derechos y de la nueva era digital. En primer lugar, voy a hacer mención a la privacidad y a la protección de los datos personales. En segundo lugar, a la libertad de expresión y al acceso a la información. En tercer lugar, a los derechos de autor. Y finalmente, a la importancia de la seguridad en el mundo digital. Respecto a la privacidad y a los datos personales, quiero hacer énfasis que con la transformación digital los diversos aspectos de nuestra vida, incluidos los datos, pasaron a estar digitalizados y en línea. En este sentido, la tecnología ha transformado la economía y la vida social, y todos estamos generando y difundiendo una inmensa cantidad de datos. Esto, junto con los diversos programas y tecnologías como ser el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, nos permiten recolectar, combinar y analizar a gran velocidad cuantiosas cantidades de datos, facilitando conocer tendencias de valor, innovar, optimizar la productividad, mejorar las acciones públicas, la participación social, al tiempo que nos permite también entender y organizar la sociedad, pudiendo tomar decisiones más informadas.
siendo más eficientes en definitiva y evitando errores. Antes nos debíamos guiar por hipótesis que intentábamos validar. Ahora, con el buen uso de la tecnología y de los datos, podemos ver, predecir y tomar decisiones más informadas en tiempo real. Pero la realidad es que los datos alimentan las nuevas tecnologías, a las empresas, a los gobiernos, pero sucede que en la red hay circulación de millones de datos sobre nosotros. Algunos facilitados por nosotros mismos, pero a veces no siempre conscientes o con las precauciones que deberíamos tener, y en otros casos esas informaciones provienen de terceros o de fuentes que los comparten o usan con o sin nuestro consentimiento. En este sentido, si bien el uso de los datos puede ser muy útil y beneficioso, es fundamental que se haga adecuadamente, en tanto un mal uso de las herramientas puede llegar a vulnerar la privacidad y la intimidad de las personas. En este sentido, me parece bien importante destacar que los datos personales son parte de la dignidad de las personas, por lo que es importante, entre otros aspectos, que se utilicen de forma ética, protegiendo los derechos humanos, que se protejan desde el diseño, por defecto y de forma proactiva, que se utilicen para los fines declarados y recabados, que se informe de manera clara a los titulares y se recoja su consentimiento libre, expreso e inequívoco. Que se traten de forma anónima en los casos que corresponda para que se proteja al titular y no sean eventualmente discriminados. Y también que se respete la información confidencial, reservada o secreta. Por otra parte, ya yendo a lo que es la libertad de expresión y el acceso a la información, me parece bien importante destacar que la sociedad de la información nos empoderó a todos y cambió la forma en que interactuamos, en que nos expresamos, en que compartimos contenido y en que accedemos a la información. Gracias a la digitalización, a la conectividad y a las plataformas digitales, podemos expresarnos libremente, podemos compartir información, crear contenido, llegando prácticamente a todo el mundo en cuestión de segundos, desde cualquier sitio y a través de variedad de dispositivos. Antes era impensable que una persona pudiera tener este alcance en sus comunicaciones en cuestión de segundos. Sin duda, este empoderamiento de las personas tiene múltiples beneficios, como ser más libertad, más información, más contenido, más acceso y más servicios. A través de las plataformas y de los diversos intermediarios, las personas podemos personalizar el contenido que consumimos, al tiempo que podemos generarlo y distribuir el propio así como el ajeno, por todo el mundo en cuestión de segundos. Aquí se plantea un problema, que es cuando se genera o distribuye contenido antisocial o que vulnera los derechos de otros, lo cual se agrava por las particularidades de que Internet es global, se esparce rápidamente por la web, no se borra y es difícil identificar correctamente al autor, al editor o quien lo está distribuyendo. Y en este sentido puede ser que se utilice para la realización de conductas antisociales, como puede ser la difamación, así como para la compartición y distribución de contenidos indebidos o no autorizados, al tiempo que puede ser utilizado para coordinar o realizar prácticas delictivas. Si bien, como vemos, hay casos negativos, la realidad es que la mayoría de los casos de uso son bien positivos y tenemos que apalancarlos y permitir que cada vez más personas tengan acceso a este derecho, en tanto es fundamental para el desarrollo de todos. En este sentido, entiendo que los usos negativos requieren la atención de todos a fin de buscar soluciones equilibradas que nos permitan atender estas situaciones negativas que pueden vulnerar los derechos humanos de todos. En este sentido, como surge la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión a Internet, creo que es importante destacar que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, que las restricciones a la libertad de expresión en Internet tienen que realizar una prueba tripartita, que tienen que estar previstas por ley, deben perseguir una finalidad legítima y tiene que ser necesaria para la finalidad. En ese sentido es importante evaluar la proporcionalidad de las restricciones y diseñarlas específicamente. Asimismo, ante contenidos ilícitos, es importante desarrollar enfoques que atiendan las particularidades de Internet y que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de lo que se difunde, siempre que sea, ¿verdad?, legal. Asimismo, es esencial fomentar la alfabetización digital a fin de promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable. En suma, gracias a Internet y a las plataformas, las personas tienen más posibilidades de expresarse libremente, de compartir y generar información y contenido, así como de acceder a él. Es fundamental garantizar y potenciar estos derechos y libertades en todas sus modalidades, en tanto son derechos esenciales para el desarrollo de todos los individuos, de la opinión pública, así como para la existencia de una sociedad libre y democrática. Por entre los ejemplos que mostraba o de las vulnerabilidades que puede llegar a verse, destacaba el derecho de autor. En este sentido, me parece bien interesante destacar
que, como ya señala la OMPI, que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, como pueden ser las invenciones, las obras literarias y artísticas, entre otros ejemplos, siendo fundamental su protección a fin de fomentar la creatividad y la innovación. La creación de lo que es la protección de la propiedad intelectual viene de larga data, o sea, ya viene del Convenio de París de Propiedad Intelectual del año 1883, también del Convenio de Berna de 1886, además que está reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en nuestra Constitución y en otros instrumentos internacionales. En este sentido, la protección ha venido a responder lo que es o sea, empezó también con lo que fue el desarrollo de la imprenta en su momento, buscando la importancia de proteger tanto las necesidades sociales y económicas como es la creación, la inspiración y los recursos en general que implican este tipo de elementos o de creaciones de la mente. Y así lo mismo lo vemos ahora. Con la digitalización cambian las formas de consumir, de compartir, de distribuir, de crear, todo lo cual impacta la propiedad intelectual si es que no se hace debidamente o no se respetan los derechos de los autores, ¿verdad? Y en este sentido, teniendo en cuenta lo que es la masificación y la universalización de la digitalización, lo vemos más latente, y ya en todas las agendas digitales se empieza a mostrar la importancia y la real necesidad que hay de buscar soluciones para justamente luchar contra prácticas que de repente pueden afectar los derechos de autor y la propiedad intelectual. O sea, si queremos contenido nacional, promover lo que es el desarrollo y la innovación, la cultura, es esencial protegerlos, para lo cual tenemos que responder adecuadamente teniendo en cuenta cuál es la problemática. En este sentido, sin duda, hay muchos desafíos, o sea, la tecnología, si bien tiene muchas bondades, así como la conectividad, también nos desafía, y lo vemos, por ejemplo, con lo que es la inteligencia artificial, la robótica, o como lo que es el intercambio constante de información entre diversas plataformas y sitios web de forma universal, lo cual permite que hagan billones de copias de forma inmediata, constante, y lo cual, bueno, se distribuyen a su vez alrededor del mundo sin prácticamente limitación o control alguno, en cuestión de segundos. Es evidente que en muchos casos no podemos responder a nuevos desafíos con soluciones pensadas para situaciones diferentes. Y en este sentido entiendo que los nuevos usos, los nuevos modelos tienen nuevas oportunidades, siendo esencial proteger a los autores, así como la innovación y el desarrollo, para justamente promover la generación de contenidos nacionales, nuestra identidad. Y bueno, sin duda, la importancia de trabajar juntos a fin de conocer debidamente los problemas para poder responder de la mejor forma, dando certeza y seguridad. Finalmente, así me respeto el tiempo, está el hecho de la importancia de la seguridad en el mundo digital. Creo que es una realidad bastante obvia, pero que es importante considerar que todo lo que es el cibercrimen evoluciona rápidamente, o sea, los ciberdelincuentes se puede decir que son early adopters. Y bueno, en este sentido, las nuevas tecnologías y el mundo online refleja, en cierta forma, o sea, innovan y evolucionan constantemente haciendo uso de estas posibilidades, y esto sin duda implica un arma de doble filo, porque si bien nosotros, al estar nuestras vidas cada vez más profundizadas en lo que es el mundo digital, también somos más asequibles o podemos ser más vulnerables a sufrir sufrir este tipo de situaciones de cibercrimen. O sea, son situaciones arbitrarias en general, todos podemos sufrir un quiebre en nuestra seguridad, lo cual nos puede generar muchos daños, siendo fundamental ser conscientes y actuar para prevenir y responder en tiempo y forma. De ese sentido, entiendo que, entre otros muchos elementos, es fundamental comprender cómo funciona la tecnología para poder prevenir, aprovechar debidamente las ventajas que nos ofrece y ser conscientes de que no solo se afecta a particulares y gobiernos, sino que también a empresas, muchas empresas están sufriendo este tipo de atropellos, incluso para casos no solo los que ya conocemos típicos de robar de repente las bases de datos o hacer fraudes de seguros, impuestos, tarjeta de crédito, sino que también incluso están robando la propiedad intelectual de las empresas en algunos casos. Hay casos muy variados, van evolucionando, como dije. Entiendo que lo fundamental es la coordinación, la anticipación, ser eficientes y resilientes. Y finalmente, ya cerrando, creo que es bien importante tener un marco nacional claro, robusto, coherente e integrado, buscar un uso seguro y fiable del ciberespacio, crear cultura y conciencia sobre estos aspectos, tener en cuenta que Internet no conoce fronteras y que los ciberdelincuentes tampoco, por lo cual es bien importante la cooperación internacional. Finalmente, ya cerrando,
quiero destacar, Uruguay ha venido trabajando y haciendo énfasis en los esfuerzos de prevenir, concientizar y cumplir con los estándares internacionales, y que lo fundamental es dar seguridad tanto a las personas físicas como jurídicas, generando instancias de trabajo conjunto entre los diversos actores involucrados. En definitiva, la transformación digital se ha acelerado, hay muchas oportunidades, también desafíos sobre los cuales tenemos que trabajar, siendo fundamental identificarlos, ir avanzando en paralelo de forma transversal, así como hacer énfasis en la importancia de conectar a todos, de que haya cada vez más servicios y aplicaciones digitales, y finalmente que las personas tengan las habilidades digitales para poder hacer uso de estos servicios, de esta conectividad de la mejor forma, al tiempo que confíen en los servicios y los utilicen. Entiendo que esa es la única manera, o sea, para que todos podamos ser parte, para que las brechas no se profundicen y que en definitiva podamos apuntar al desarrollo sostenible de toda la sociedad. Bueno, muchas gracias y bueno, ya pasamos a Marcelo Scaglione. Hola, buenos días. No sé si me están recibiendo. Soy Néstor Esclausero. Tenía que estar aquí en la coordinación de la mesa, pero bueno, tuve allí un problema, así que perdón por la demora. Entré justo cuando comenzaba a hablar hace minutos nada más. La idea ahora es compartir con Marcelo Scaglione. La intención de los organizadores es estar aproximadamente en 10 minutos cada uno. Siempre es bastante difícil mantener ese tiempo. Intentamos hacerlo para que todos podamos ingresar y quizás que haya alguna pregunta después, y la intención es que ahora Marcelo nos cuente. Recuerdo, Marcelo es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración de Francia, fue consultor senior del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una vasta experiencia también en Europa. Durante 15 años allí estuvo trabajando como hombre especializado en pilares de la competitividad y desarrollo económico. Y bueno, hoy también participa en este encuentro en la jornada inicial de CERTAL. Así que Marcelo, tus 10 minutos, por favor. Muchas gracias, Néstor. Voy a tratar mismo de hacer un poquito menos de 10 minutos y dejamos espacio para las preguntas. En primer lugar, agradecer a Pablo Escotelaro y a Marisa Piñeiro, Iván Lorenzo, tanto de CERTAL como de CERTAL Argentina, por esta invitación. Me gustaría transmitirles un sueño que es mi sueño, pero creo que sería bueno que sea el sueño de todos en América Latina. Soy argentino, pero me considero un ciudadano del mundo, y mi sueño es que Argentina y América Latina se integren más al mundo. Y por eso en los últimos 4 años, antes de volver a la actividad privada, estuve liderando el proceso de acceso de Argentina a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hoy estamos hablando de nuevos derechos digitales. Recién Mercedes explicaba bien todo el cambio de paradigma y las transformaciones que provocan en el tema de la privacidad, en el tema de la libertad de expresión, en el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor, en el tema de la seguridad. Y esto, en definitiva, así como tenemos una ciudadanía, también tenemos una suerte de ciudadanía digital con derechos digitales como consecuencia de estas transformaciones que se van proponiendo en este mundo cada vez más globalizado. Y también entra en juego la regulación. Ahora, en estos espacios donde Mercedes explicaba muy bien, ya no tienen fronteras, o las fronteras están desdibujadas, donde hay un fenómeno de muchos actores interesados, que no son únicamente ya los gobiernos, están las grandes corporaciones, está la sociedad civil, hay un New Power también en tema de ciudadanía digital. Y la cuestión acá es, ¿cómo ordenamos todo esto? Y siendo de América Latina o de Argentina, donde a veces tenemos mucha tendencia a inventar la rueda, lo que quiero transmitir es que muchas de las cosas ya están inventadas. Y por eso es muy importante, y acá también quiero destacar uno de los conceptos que recién decía Mercedes al finalizar su exposición, que es el tema de la cooperación internacional. La cooperación internacional, el multilateralismo.
La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, surgió en 1961 como la segunda etapa del Plan Marshall que Estados Unidos y Canadá pusieron en marcha para refundar y reconstruir una Europa que había sido devastada por la Segunda Guerra Mundial. Y en las últimas décadas la OCDE se ha convertido en un organismo extremadamente importante de lo que se llama la gobernanza global, porque acompaña al G7, al grupo de los 7 o al grupo de los 20, al G20, en aportar diagnósticos sobre los desafíos que plantea la globalización, pero sobre todo aportar soluciones, buenas prácticas para gobiernos y estándares internacionales para empresa. La OCDE tiene más de 300 comités y grupos de trabajo, donde cada uno de sus países miembros aporta sus mejores técnicos para las diferentes problemáticas, y a través de ese trabajo de diálogo, de comunicación, de intercambio, de qué es lo que hace cada país, se construyen las llamadas buenas prácticas internacionales que luego los países miembros de la OCDE se obligan a aplicarlas en sus respectivos países. Y estas buenas prácticas internacionales están construidas por únicamente 37 países que hoy originan el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del comercio global. Y básicamente tienen una construcción basada en 3 grandes pilares: el pilar económico, el pilar de desarrollo social y el pilar de desarrollo ambiental, en un marco de política regulatoria y desarrollo institucional que justamente le permita a esos 3 pilares desarrollarse en forma progresiva, en forma conjunta, en este concepto que se llama el concepto de desarrollo sostenible y que está en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Hoy la OCDE, en estos 3 grandes pilares, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ambiental, trabaja los estándares internacionales y las buenas prácticas para el sistema de telecomunicaciones, para las plataformas audiovisuales, para las redes y las plataformas de datos, pero no solamente con lo que ya existe, está trabajando también con lo que está viniendo, como lo constituye el tema de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, qué tipo de infraestructuras necesitamos para hacer frente a estos desafíos globales, y sobre todo en este marco de cooperación y en este marco de multilateralismo, porque la idea, como decía antes, es no inventar la rueda, sino aprovechar de la experiencia de aquellos países que ya se han enfrentado a este tipo de desafíos y que los han atravesado con éxito a través de las buenas prácticas. Con lo cual el mensaje que les quiero decir hoy a todos aquellos que participan en esta Cumbre Central 2020 de América Latina es que trabajemos aprovechando esta experiencia. La OCDE surgió en su primera etapa como un organismo de reconstrucción europea, luego se expandió hacia la reconstrucción de Asia, básicamente con el ingreso de Japón y de Corea del Sur, pero aprovechando justamente el ingreso de Corea del Sur, quiero pasarles un dato. La OCDE le permitió a Corea del Sur en 30 años pasar del subdesarrollo al desarrollo. Hoy Corea del Sur es una de las 12 economías desarrolladas del mundo, cuando hace un poco más de 50 años era un país completamente subdesarrollado, con indicadores sociales muy inferiores a los de América Latina y a los de África, y en 30 años con las herramientas de desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental, en un marco de desarrollo de instituciones y de buena regulación, le ha permitido convertirse en la 12ª potencia del mundo y en el 6º exportador mundial. Y en los últimos 15 años también la OCDE se ha abierto a los países de Europa del Este, pero se ha abierto sobre todo a América Latina. México ingresó en el año 1994, fue el primero de los países, luego fue Chile, hace 10 años, Chile cumple 10 años como país miembro de la OCDE este año. El año pasado ingresó Colombia, este año ingresó Costa Rica,
ya son 4 miembros que son de América Latina, y países como Argentina, países como Brasil, países como Perú han presentado su candidatura. Me tocó en el año 2016 presentar la candidatura de Argentina a la OCDE, pero también países como Uruguay, como Paraguay, como Ecuador, y países de América Central están cooperando en el día a día con la OCDE, con lo cual mi mensaje es: utilicemos esta plataforma de buenas prácticas internacionales, de estándares que nos proporcionan la OCDE, justamente a través del diálogo y la cooperación internacional. Aprovechemos esto para los gobiernos, aprovechemos esto para las empresas, aprovechemos esto para el sector académico, para la sociedad civil, para los sindicatos. Todos estos sectores están representados en la OCDE, y aprovechemos esto como una gran palanca para el desarrollo. De alguna manera, a pesar de las diferencias que podemos tener en el desarrollo de los distintos países de América Latina, como continente, como región, estamos inmersos en una trampa que ya lleva varias décadas, y tenemos el potencial para liberar este desarrollo en varios sectores, uno de ellos el sector que nos convoca en la cumbre de hoy, pero aprovechémoslo justamente como una palanca, como una hoja de ruta y como un camino hacia el desarrollo. 9 minutos, así que dejo el tiempo para las próximas preguntas. Gracias por la atención. No sé si ahí me están recibiendo. Gracias, Marcelo, también por tu tiempo. Vamos con María Laura García, a quien también tenemos. María Laura es presidenta y fundadora de Global News. Es la principal fuente de monitoreo y evolución de los medios en América Latina. Es además una emprendedora, es innovadora y además experta en análisis de medios, y por cierto, una voz más que autorizada con estos datos que acabo de dar, mínimos de su gran CV, para que nos cuente un poco su experiencia y su parecer en estos días. María Laura, bienvenida, adelante. Tus 10 minutos. Sí, voy a tratar de ser también más breve, así también como Marcelo. Bueno, gracias, Néstor. Ante todo quiero agradecer a Sertal, a Pablo Escotelaro y a Marisa Piñeiro por la invitación y por la iniciativa. Yo voy a concentrarme, la agenda de la nueva alfabetización digital es enorme y, como recién escuchamos, sumamente amplia. Pero yo voy a concentrarme en 3 aspectos que considero y que tienen que ver desde el lado del consumo de la información, que considero fundamentales, que tienen que ver con el acceso, el uso y la diversidad. Como sabemos, el mundo del universo de la información cambió abruptamente, realmente abruptamente, hace 30 años con la llegada de Internet, y se ha acelerado hace 10 años con las redes sociales. Este nuevo universo, hoy, uno de los grandes cambios que nos ha traído es que convive lado a lado la información de todos los niveles, la científica, la de expertos, las coberturas periodísticas, las noticias falsas, manipuladas, las famosas deepfake, que son imposibles de detectar por el humano, solamente con tecnología las podemos detectar, y los contenidos patrocinados. También las opiniones de los ciudadanos. Entonces, esto lo que ha traído es un exceso de contenido que hace que de alguna manera haya cambiado la forma en que nos podemos sentir informados y que nos podemos informar. Sin embargo, seguimos informándonos o creyendo que nos informamos de las formas que antiguamente nos veníamos informando. Lo que ha traído también es una enorme pérdida de credibilidad frente a la información. Y además una aceptación, por otro lado, sin crítica de ninguna forma sobre lo que se lee o lo que se consume. Y ha puesto en un segundo plano la validación de la información como una real necesidad. A todo esto le tenemos que sumar la pérdida de la atención, que esto es una característica de la era digital, la lectura superficial de una gran masa de información y la irrupción de la inteligencia artificial para generación, análisis, manipulación de contenidos según el comportamiento de quien los consume, que esto permite reforzar
de alguna manera las preferencias y las actitudes de quien consume. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿No? Y entonces, en una primera instancia, lo que entendemos es que, porque al ir entendiendo cómo llegamos hasta acá, vamos a ir entendiendo qué estamos necesitando regular o qué nuevas reglas de juego tenemos que tener, porque las que teníamos ya no son útiles. Y acá lo que tenemos que entender es qué fue todo lo que se fue cambiando. Lo primero fue que los contenidos en la primera etapa, cuando llega Internet, lo que ocurre es que los contenidos informativos derriban dos barreras, el formato y la logística. Esto llevó a la creación de noticias en volúmenes que hoy son inmanejables. Y aquí hay un punto que tiene que ver con el acceso. Hoy el acceso a la información tiene que ver con el acceso a la tecnología. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que entendamos que el primer cambio cuando el volumen crece es que se empieza a confundir, porque también se pierde el formato, se empieza a confundir entretenimiento, información periodística, profesional, con opinión o comentario, o con simples datos fuera de contexto. Y parece ser que todo es igual y que a la hora de abordarlo como consumidor es lo mismo, pero no lo es. Y cambia totalmente esta forma de consumir, cambia totalmente la forma en que después pensamos o que tomamos decisiones. Porque no nos olvidemos que la forma en que nos informamos y la información que nosotros consumimos es lo que construye la forma en que pensamos, y la forma en que pensamos es la que construye la forma en que decidimos. Esto ha traído un problema, que fue la banalización del rol del periodismo. Esto no lo vamos a hablar ahora, pero hoy sí es un problema enorme que ha traído la pérdida de la verdad o de la búsqueda de la veracidad, pero también de lo que es la construcción de un contenido profesional, con lo que tiene que ver con las metodologías y con los procedimientos que el periodista tiene en el ejercicio de su rol. Bueno, para completar el panorama, 10 años atrás llegan las redes sociales. Y con las redes sociales lo que llega es una suerte de democratización de los espacios de comunicación. Las redes sociales se convierten en una herramienta sumamente poderosa que le da voz al usuario para informar, para crear, con un alcance absolutamente ilimitado, pero que solo está condicionado a su capacidad de generar interés en la forma en que expone los contenidos o las opiniones que tiene. Esta nueva dimensión trae consigo la capacidad de conocer los datos de consumo y preferencias de los usuarios de manera directa. Y esto, a partir de estas experiencias, si bien tiene un aspecto sumamente positivo que tiene que ver con la democratización y darle voz a todo ciudadano para poder comunicar cómo piensa o lo que desee comunicar, por otro lado, trae consigo la herramienta, la capacidad de la hipersegmentación, conociendo cómo cada uno de nosotros pensamos, y esto lleva a que no seamos libres en el momento de consumir la información, porque la información que nos llega es ya prevista por la tecnología, la información que nos va a hacer sentirnos cómodos y confortables. Esto tiene como consecuencia un aspecto que muchas veces nosotros consideramos que está más vinculado con la ideología política que con las tecnologías, que tiene que ver con la radicalización del pensamiento. Yo solamente consumo aquella información o aquellas formas de pensar que son afines a como yo pienso, esto se llama el sesgo de confirmación, y permanentemente valido y reconfirmo cómo yo pienso. Con lo cual me termino radicalizando y mi pensamiento es tan radical que no tengo capacidad de diálogo con alguien que piense distinto.
porque además aquel que piensa distinto termina estando del otro lado con un pensamiento también radicalizado. Con lo cual el diálogo deja de ser una forma posible de vincularse o de comunicación y la herramienta termina siendo mal utilizada. Bueno, esto es un tema que tiene que ver con una de las grandes consecuencias que estamos observando en el consumo de la información, que hoy si nosotros le preguntamos a la mayoría, y cuando hacemos las encuestas que se realizan, la gente hoy consume, te dicen que su principal fuente de información es a través de las redes sociales. Puede ser que sea información periodística, pero siempre es a través de las redes sociales. El problema es que lo que les llega tiene que ver con su afinidad de pensamiento, con lo cual perdimos acceso y perdimos diversidad. Y cuando perdemos acceso y diversidad, estamos deformando nuestro pensamiento o estamos manipulando nuestro pensamiento y quitándole un derecho al ciudadano. Ojo, podemos decir, bueno, yo antes cuando existían solamente los medios tradicionales, también uno elegía por afinidad los medios que consumía, si fuese el diario, la radio, la televisión. Sí, pero la tecnología tiene un poder casi perfecto de machear con nuestro pensamiento y de seleccionar enorme volumen que también nos hace validar por otro concepto, que es el concepto de la repetición por volumen. Veo tanto similar que termino pensando que todo es esa forma de pensamiento, válido por volumen y por confirmación. Y casi esto lo hago de forma inconscientemente. Bueno, estas son las nuevas formas de vincularnos. Hay muchas más, pero estas son las nuevas formas de vincularnos con la información que tienen que ser consideradas y tienen que estar consideradas en la agenda de alfabetización digital. Tenemos que empezar a tomar conciencia, tanto los consumidores cuando estamos cuando consumimos la información, qué tipo de consumidor somos y cómo es realmente ese menú de información que nosotros estamos consumiendo, pero también quienes regulan y quienes están del otro lado, del lado de la generación, también tenemos que estar mirando qué es lo que estamos o cómo estamos trabajando con todos estos aspectos o todas estas posibilidades de las herramientas en sus formas de consumo, para evitar este tipo de cuestión. Esto tiene otra problemática que tiene que ver con la intolerancia, siendo que la tolerancia es la base de la libertad de expresión y es la base de una sociedad democrática sana, de una forma de vínculo democrático sano. A ver, estamos frente a un cambio en el modelo de negocio, en acceso, consumo, uso. Recién Mercedes hablaba, los derechos de autor también están siendo vulnerados y afectados y requieren nuevas reglas de juego, y también en cuanto a lo que es diversidad. Este cambio de modelo de negocio requiere considerar todos estos aspectos de la agenda de alfabetización. Hay algunos, recién Marcelo hablaba de la OCDE, también la Unión Europea ha estado trabajando y viene trabajando muchísimo en todos estos aspectos. Para ir cerrando, claramente las reglas de juego son antiguas y necesitamos reglas de juego nuevas. La tecnología nos ofrece herramientas y nosotros somos quienes tenemos que decidir cómo utilizamos esas herramientas. Y esto requiere de reglas que tienen que ser repensadas. Y este repensar las reglas también tiene que ver con quiénes nos van a ayudar a repensarlas. Porque no solamente pueden ser los estados, porque los estados también son parte en este repensar las reglas. Tienen que haber organismos supranacionales
como ya está ocurriendo, que puedan ayudarnos y que además en muchos casos ya están avanzados en la temática, que nos puedan ayudar a repensar estas reglas de juego. Bueno. Muy bien, muchas gracias María Laura. Bueno, obviamente el tiempo siempre es tirano, pero yo me quedo con un poco de la idea de María Laura final para sumarle un poco de Marcelo. Digo que Mercedes se ha tenido que retirar unos minutos antes. Pero a ver, yo les quiero preguntar esto en base a lo que marcaban los dos sobre los desarrollos, las posibilidades que la tecnología nos da y sobre los contenidos que María Laura remarcaba recién. Sobre eso me suena primero lo que se denomina la noticia deseada, ¿no? Es decir, ¿qué significa la noticia deseada? Yo voy a consumir lo que creo que es y lo que me dice lo que yo pienso, ¿sí? Voy a leer el diario, voy a escuchar al periodista, voy a ver la televisión o lo que fuere, o voy a seguir una cuenta en una red social que diga lo que yo creo, ¿no? Es la noticia deseada. Yo creo que está lloviendo y voy a seguir solamente a la gente y voy a consumir a aquellos que me dicen que está lloviendo por más que haya sol. Y el otro tema que me surge es el problema que estamos teniendo los que generamos contenido. Yo como periodista desde aquí lo digo y como incluso responsable en muchos de los aspectos que tienen que ver con la generación de contenidos y en la formación, soy profesor universitario hace mucho tiempo, y es que la tecnología está yendo mucho más rápido de lo que van los generadores de contenidos en cualquier formato, no solo el periodístico, sino también en la ficción y en otros, digamos, los contenidos de los medios están mucho más atrasados de lo que la tecnología nos ofrece. Y ese me parece que es un gran problema y ahí quiero que ambos me den su punto de vista un poco desde el contenido y desde la tecnología que tiene que ver también con el acceso a, para poder generar una democratización de esos contenidos, pero también con responsabilidad, que es lo que hoy estamos viendo, por estas noticias falsas o contenidos que nos llevan muchas veces a un descrédito alto, ¿no? No sé qué opinión tienen. Marcelo, te vi ahí con intención de iniciar. Sí, muy cortito. En realidad, yo creo que el gobierno tiene que intervenir cuando uno no puede hacerlo en forma autorregulada. Y yo creo que acá el sector tiene la capacidad para hacerlo. De hecho, las buenas prácticas y estándares internacionales de la OCDE son recomendaciones, no son obligaciones, justamente son las experiencias de aquellos países que han desarrollado políticas públicas que dieron resultado y que tuvieron impacto, pero al mismo tiempo es muy importante llamar a la responsabilidad del sector para que esa autorregulación pueda hacerse en forma efectiva, porque muchas veces nos encontramos con situaciones muy grises y bueno, en las zonas grises no hay nadie que se haga cargo. Claro. Yo soy muy proactivo en el tema de la responsabilidad. Yo creo que la regulación en general tiene que intervenir cuando los actores no pueden hacerlo en forma eficiente. Este sector es uno de los sectores en donde a nivel global y a nivel regional, viendo las experiencias también en Europa o en América del Norte, hay un gran desarrollo justamente a partir de la competencia, a partir de las inversiones. El periodismo juega también un rol extremadamente importante y el periodismo tiene también una capacidad de marcar los límites de la cancha, con lo cual yo abogo por un equilibrio entre la regulación que puede venir a nivel de los gobiernos, pero sobre todo a través de la autorregulación que tiene que venir de los diferentes integrantes del sector. Muy bien, nos queda un minuto nada más. Por favor, te pido, si María Laura, si querés cerrar con tu idea de esto, ¿sí? Ahora, con respecto a lo otro que vos consultabas sobre el rol del periodismo. Y aquí déjame que te comente, una de las consecuencias no deseadas del exceso, como yo decía, donde todo está parejo, todo es lo mismo, es la pérdida del verdadero rol del periodismo. Y acá
déjame decirte algo que es muy importante. El buen periodismo lleva tiempo. No se puede querer crear buen periodismo y correr detrás de la información como la tecnología la trae. Y esto es algo que como consumidores nosotros mismos tenemos que empezar a entenderlo. Y si yo quiero consumir algo validado, algo que tiene metodología, que está profesionalmente realizado con un profesional periodista, ahí tengo que querer, primero posiblemente pagarlo, porque hoy nadie quiere pagar porque todo es igual, y segundo, entender cuál es el real valor de ese trabajo. Lo que pasa es que también como periodistas hay que empezar a entender que no todo es igual. Y el consumidor va a ir entendiéndolo cada vez más. Esto como un punto muy importante. Y el otro es el tema de la radicalización, que me parece que sí es un punto que tenemos que mirar un poquito más, porque está llevando a una gran intolerancia en las sociedades y déjame decirte algo, en las redes sociales, fundamentalmente, no hay conversación. Hay ataque, no hay debate sobre ideas, sino que se habla, se discute sobre las personas que traen las ideas, no sobre las ideas en sí mismo. Y cada uno va a hablar y a discutir, no a discutir, a presentar de forma cerrada cuál es su pensamiento y a seguir sobre su pensamiento. Cuando hacemos análisis sobre las conversaciones, no hay conversaciones. Hay, primero, emocionalidad, segundo, agresividad y tercero, ataque a quien define la idea, pero nunca conversación sobre la idea. Y esto es un punto donde también yo creo que en la agenda de alfabetización digital hay que empezar a hablar y a entender lo que significa el debate. Y aquí también hay un rol en el periodismo en este sentido. Sin lugar a dudas, se nos fue el tiempo. María Laura, muchas gracias. Marcelo también. Seguimos en una agenda que comienza hoy intensa. Nos pasamos un poquito de tiempo del previsto, pero creo que valió la pena. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a todos los que están detrás de esto y a los organizadores por esta convocatoria. Muchas gracias.